Gloria, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bueno es adorarle. Bueno, y seguimos con la actividad de esta mañana y vamos a hacer una breve oración para que sea la palabra de Dios la que esté llegando a nuestras vidas, a nuestro corazón, y sea Dios hablando. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por este lugar, gracias por las personas que han de venir, gracias por los que nos miran por el internet. Gracias, Señor, bendecimos que sea tu Espíritu Santo quien esté dirigiendo, quien esté hablando, quien esté trayendo palabra de sabiduría, palabra de descanso para las almas. Estés tú, Señor, sanando, esté llevando libertad a todo aquel que se haya cautivo, en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. En esta mañana te damos gracias. Quita toda conocimiento humano y trae la claridad de tu palabra, la iluminación de tu palabra. Así que en esta mañana te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y nos habla la palabra, y hemos titulado el mensaje de la palabra los dos caminos. Los dos caminos. Los dos caminos de la vida, ¿no? Son los dos caminos de la vida. Mateo 7, versos 13 y 14. Ese es donde nos vamos hoy a centrar. También vamos a utilizar cita bíblica de Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, vamos a utilizarlo también. Y bueno, entonces, Mateo el título del mensaje, los dos caminos de la vida. Mateo 7, versículo 13 y 14. Y dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Gloria a Dios. El retrato que nos trae la palabra en la mañana de hoy es que nos habla de dos caminos. Dos caminos, y que podemos decir que uno de rectitud y otro de destrucción y ruina. Y también debemos advertir, como lo vamos a ver, que hay consecuencias de acuerdo al camino escogido por usted que nos está escuchando. Si no conoce de la palabra, y si conoce de la palabra también, debe de saber en qué camino usted está ubicado. Si está en el camino correcto o sigue en el camino equivocado.
Bien, el primer camino, y nos habla el versículo 13, dice, el Señor dijo, primero nos hace la sugerencia, entra por la puerta estrecha. Es una sugerencia del Señor Jesucristo para nuestras vidas. ¿Y por qué nos hace la sugerencia para nuestras vidas? Porque desde ya Él nos está indicando cuál es el camino correcto. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bien, puerta ancha. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas y tenían unas puertas enormes, unas puertas demasiado anchas, y dentro o por esa puerta podían transitar las carretas con sus cargas, podían transitar los camellos con sus cargas, podían transitar todos los mercaderes que quisieran, porque era de modo que era una puerta ancha diseñada para que todo el que quisiera entrar pudiese pasar por ella, entendiéndose más que todo la labor del comerciante. Era y es una puerta que no implica, su acceso no implica esfuerzo alguno. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta puerta que es ancha no implica ningún esfuerzo alguno? Bueno, porque es muy espaciosa, ¿verdad? Quiere decir que podemos pasar y transitar por ella sin ninguna dificultad. Ese es el primer punto de la puerta ancha. Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan atractiva esa puerta o esa avenida ancha, verdad? Bueno, es la aparente libertad y felicidad que ella ofrece al transitarla. Bueno, ¿y por qué de libertad y felicidad? Porque no hay impedimentos de ninguna clase. Eso es lo primero. Como no hay restricciones, no hay impedimentos, pues la persona se siente libre, ¿verdad? Cómoda, feliz, pasando por ese camino. Es muy fácil. Nadie te dice cómo debe de ser la marcha dentro de ese camino. Es decir, el vestuario que debes de llevar, nadie te puede decir. Nadie te va a señalar o te puede decir cómo vivir o seguir el camino dentro de él, ¿verdad? Tú puedes llevar ese camino. Es como las caravanas de la década de los 60. Había una década que le llamaron la década de los hippies, allá en la década de los 60, donde más que todo esto se manifestó en el norte de América, ya para los Estados Unidos, donde desfilaban caravanas de hippies en carros casa y en casas rodantes, donde ellos transitaban por unas avenidas y podían vivir dentro de esas casas andantes o rodantes,
y llevaban el desorden y llevaban la vida que querían llevar, pero era una caravana y un desfile que llevaban y acampaban, caravanas inmensas, donde el vivir era común. Ese era el vivir común, semejante a lo que estamos viendo sobre este camino. Es decir, es un camino que puedes hacer las cosas como tú quieras, ¿sí? Pero quiero decirte que este camino ilustra una vida sin Jesucristo. Lo que nos dice esta imagen es que la vida sin Cristo es una vida tan fácil. ¿Y qué la hace tan fácil? Bueno, la hace tan fácil porque no tengo que someterme a lo que dicen las Escrituras. No tengo que someterme a lo que Jesús dice. El que dice yo le conozco debe de andar como él anduvo. Jesucristo anduvo en total santidad sobre esta tierra y enseñó su palabra y nos enseñó las ordenanzas que debíamos de seguir. Y bueno, de cierta manera, las personas no quieren someterse a esta vida de santidad a la cual el Señor dice que el que quiera tener la vida eterna o quien quiera debe de andar como él anduvo, ¿sí? La vida sin Cristo, como ya lo dije, es una vida pues que aparentemente es cómoda, es permisiva. Aquí pueden entrar dos clases de creencias y forma de vida, ¿verdad? Primero, moverte como quieras sin restricciones. En otras palabras, es una vida de desenfreno. Es una vida de desenfreno, pero una vida de desenfreno moral. Diga gloria a Dios conmigo. ¿Por qué desenfreno moral? Bueno, ya te voy a decir. ¿Quieres ser adicto a la pornografía? Puedes transitar por él. Hay personas que incluso en las iglesias son adictos a la pornografía y no se han dado cuenta de que es un pecado que no solamente te destruye a ti, sino que destruye tu matrimonio y destruye tu núcleo familiar. Es como un cáncer que empieza como algo pequeñito y se va diseminando como cuando ya hacen metástasis, que invade todo. Cuando la persona viene a darse cuenta, está terriblemente destruida. La pornografía es una adicción como aquel que consume tabaco, como aquel que consume alcohol, que no puede librarse tan fácilmente de ello. Bueno, entonces, ¿quieres ser adicto a la pornografía? Este es tu lugar. ¿Quieres tener la mujer o el hombre que no es el tuyo? Este es tu lugar, ¿sí? ¿Quieres cobrar venganza? Este es tu lugar, la puerta ancha. ¿Quieres matar, asesinar, cobrarte la deuda del modo más horrible que tú quieras? Aquí tienes tu lugar. Bueno, y se me escapaba algo.
Si quieres añadir también a esa clase a ese camino, otra clase, añadir un Dios, puedes añadir un Dios para que puedas sentirte más cómodo. Y es ahí donde entonces la persona pues se hace a sus propias libertades religiosas y a su propio Dios. Y entonces busca una religión para no sentirse tan mal con su conciencia. Y entonces buscamos una religión o buscamos un Dios y con eso buscamos o bien sea imágenes o bien sea cualquier otro Dios, creer en un palo, en hierro, ¿sí? En Mahoma, en Buda, creer en... hay personas que siguen a homosexuales, los tienen endiosados. Hay personas que de otro modo tienen dioses diferentes, ¿sí? Los han constituido como Dios, pero para sentirse bien con ellos mismos. Eso es lo que hace llamativo y atractivo esa vida, ese camino. Es un camino donde promete una avenida tan ancha y larga donde la persona puede transitar. Que allí no hay ningún aviso que te diga para. Sí, no hay ningún aviso que te diga peligro, porque, que estás en peligro de condenación. No hay ningún aviso. No hay ningún aviso que te haga advertencia de la condenación eterna. Y dice la palabra, y los hombres de este siglo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces ese es en coherencia, en consonancia, en afinidad con lo que está diciendo la palabra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Precisamente allí en ese camino sus obras son malas, y aman más esas obras y aman más las tinieblas, porque precisamente sus obras le complacen. De tal manera que ahí no vas a encontrar pues ningún aviso que te diga estás en peligro de condenación, ¿sí? Gloria a Dios. De un gloria a Dios al Señor. Ese es el camino ancho. La puerta ancha, esa puerta ancha y espaciosa, en donde ella promete que todos caben. En un camino muy concurrido. Esa es la puerta ancha. Y ahí que hicimos la advertencia de la puerta ancha, lo describe el Señor Jesucristo como ese camino de pecado, ¿sí? De los pecadores. Lo inconveniente y desventajoso que lo que atrae hacia él a las multitudes y hace caminar en él, es que precisamente lo que estamos hablando es ancho, espacioso el camino. Son muchos los que viajan por él. Tú puedes llevar el equipaje que tú quieras. Es un equipaje tan grande donde caben todos los pecados. Ese es el equipaje que puedes llevar. Puedes entrar incluso con concupiscencia, no poner freno a tus pasiones, a tus deseos, emociones oscuras.
Y bueno, y el camino también te dice que vas a tener bastante compañía, porque en este camino vas a tener compañía bastante, ¿verdad? Muchos se te van a unir. Isaías 53:6 dice, o dijo la palabra allá, que todos nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Mas el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Nuestra naturaleza, quiero decirte en esta mañana, que nos arrastra a esa puerta ancha donde vamos a encontrar una avenida espaciosa. Y bueno, la palabra es maravillosa cuando el Señor allá nos habla en el libro, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, ¿verdad? Y dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora quiero confrontarte. Esta es una pequeña introducción de la puerta ancha en la que estás transitando. Es un camino, como ya lo escuchaste, un camino sinuoso, con muchas sorpresas de condenación. Y la palabra te está diciendo que el Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él hoy, si estás en esa condición, si estás en esa situación, Él te puede dar vida y sacarte de esos delitos y de esos pecados, las cuales estás transitando por esa ancha avenida. Amén. Gloria al Señor. Muchos transitan por aquí. Mire, hay personas que han dejado de escuchar la palabra de Dios y han decidido tomar otro camino, ¿sí? Y se van añadiendo ahí a esa multitud de esa avenida tan ancha, tan amplia. Y algunos piensan que hacen lo correcto cuando legalmente, lo que he hablado en prédicas anteriores, hay algunos que se han vuelto iglesias completas que han entrado a lo que se llama el legalismo. Bueno, ¿y qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es colar el mosquito y tragarte el camello, en otras palabras. Eso es legalismo. ¿Sí? Y hay iglesias que hoy están disfrazadas con la doctrina farisea. Se identifica con el fariseísmo. El camino ancho, mi querido y estimado, es el camino de los impíos. Diga gloria a Dios conmigo. Es un camino, bueno, dijimos que permite toda clase de cosas. Es el camino donde las personas tienen libertad para hacer cualquier cosa, donde quieran hacerla. Pero quiero también decirte que más Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Quiero decirte que no ignores el camino de la oscuridad. ¿Sí?
Y es que la dirección del camino que llevas es el camino de la oscuridad. Bueno, ¿y por qué el de la oscuridad? Dice Primera de Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Esta es la señal de que estás transitando por un camino de tinieblas, lejos de la luz. Es un camino, como lo dice aquí Primera de Juan, todo aquel que aborrece es homicida. Sí, gloria a Dios. Bueno, ahora quiero hablarte primero sobre la puerta estrecha. Diga gloria a Dios conmigo. Diga gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Quiero hablarte sobre la puerta estrecha. Y dice Mateo, seguimos en Mateo 7, versos 13 y 14. Y dice, porque estrecha es la puerta, ojo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Muchos piensan que han entrado por el camino angosto. Diga gloria a Dios conmigo. Muchos piensan que están transitando el camino angosto. Muchos piensan que están en el camino de la salvación. Dice el verso 14, estrecha es la puerta, angosto el camino, es angosto, que lleva la vida y pocos son los que vayan. Pocos. Esto indica que no solamente por el hecho de yo creer de que estoy transitando, de que un día recibí a Jesús como Salvador, aquí viene la otra parte, ya no debo de hacer más nada para recibir la salvación, porque ya la tengo. Ya recibí a Jesucristo como Salvador, y como ya tengo ese boleto, pues ya no hay nada que me acusa, ¿verdad? Y decía el hermano, bueno, y lo que usted decía era que hay que recibir a Jesús para entrar por el camino. No es solo recibir a Jesús, como dije anteriormente en las prédicas anteriores. No solamente recibir a Jesús, también es negarte a ti mismo y seguirle. En eso consiste mantener la vida eterna. Bien, el seguir, hay que mantener la vida eterna. Como lo estaba manifestando, no es que yo ahora me voy a despreocupar y ya, voy a seguir. No. Hay unas exigencias con las cuales debes de cumplir una vez que deje este paso. Pero bueno, me he adelantado, ¿sí? Pero era necesario que me adelantara. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y eso estoy explicándote esa parte, porque pocos son los que la hallan, porque no solamente es
recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay unas implicaciones. Y a esto quiero agregar lo que dice el Señor. Y el Señor dice: yo soy la puerta. Ojo, Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice la palabra, será salvo. Él es la puerta. Gloria a Dios. Él es esa puerta angosta, pequeña. Él es esa puerta angosta. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Salvo. Y él entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria al Señor. Este es el camino estrecho y angosto. Bien, el camino estrecho y angosto es aquel en que pocas personas lo transitan. Lo contrario al camino ancho, ¿verdad? Aquí hay un solo estilo o modo de vida. Uno solo. Aquí no hay opiniones. Este es el camino al que Jesús lo llama que sigamos. Al decir que es angosto nos referimos es que en él hay disciplina, es decir, aquí hay cosas que no son permitidas y cosas a las que la Biblia prohíbe. Bien, el primer punto de entrar por la puerta estrecha es la conversión. El primer proceso que debes de abordar es la conversión. ¿Y qué es la conversión? El nuevo nacimiento. Es la puerta. Bueno, ¿y cuál es ese nuevo nacimiento? Y bueno, cuando Nicodemo, un fariseo, un doctor de la ley, se enfrentó al Señor Jesús y le dijo: debo de nacer del agua, ¿y qué debo de hacer para nacer de nuevo? Bueno, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la creencia real de Jesucristo. Es la puerta por la que se entra en este camino del estado de pecado al estado de la gracia. ¿Sí? Es una puerta pues verdaderamente estrecha, difícil de hallar y de pasar. Ojo, es difícil de hallar y también de pasar. ¿Por qué es difícil de hallar? Aquí estamos en un lugar espacioso y grande, cómodo para que usted venga a buscar a Dios. Es difícil de hallar, sin embargo, multitudes de personas pasan por allá, sin embargo no hallan este lugar. ¿Sí? Es difícil de hallar y también es difícil de pasar. Aparte de que no lo hallan, pero no porque no lo han visto, sino por el hecho de la inobservancia. No es del interés y no es de mis prioridades. Entonces, por eso es que es difícil de hallar y de pasar. Bueno, ¿y por qué es difícil de pasar? Porque es semejante como a un desfiladero. ¿Un desfiladero qué es? Un desfiladero entre dos piedras donde tú tratas de entrar y tratas de hacer fuerza para entrar, y cuando vas pasando te vas rasgando las rocas y vas dejando parte de piel en medio de las rocas y te vas lacerando y
es semejante a ese desfiladero de rocas, la salvación. Es difícil de entrada, difícil acceso, y pocos son los que la hallan. Tienes que tener un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Si de verdad quieres que tu corazón cambie el rumbo, debemos entonces nadar contra esa corriente en esa avenida ancha. Y bueno, difícil, y pocos son los que la hallan, bueno, porque es que vas a encontrar mucha oposición a lo primero que explicaba. No es solamente recibir a Cristo, vas a encontrar mucha oposición, vas a experimentar conflictos, tanto internos como externos, y muchas veces tendrás que agacharte para poder entrar por esa puerta. No vas a poder entrar así. Quizás tendrás también que hacer esto para poder entrar. Agacharte hasta para poder entrar. Efesios capítulo 4, verso 22 nos dice la palabra de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La primera propuesta, para que salgas del camino ancho y abordes el camino angosto, es esa. Esta es la primera. ¿Sí? Despójate del viejo hombre, despojarte de todo lo que has venido teniendo, esa vida de desenfreno, esa vida de derroche, esa vida de acomodada, de libertad, ¿sí? Sin restricciones, conforme a deseos engañosos, porque son deseos engañosos. Dice el 23, y renueva en el espíritu de tu mente, renueva tus pensamientos, renueva tu alma con nuevas ideas, y son las ideas nuevas del camino angosto, difícil acceso y difícil entrada. Y vístete del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dos características del camino angosto, para que no se te olvide: justicia y santidad. Santidad y justicia. A contrario del camino ancho, que es el camino de libertad y perdición, es el camino de los vicios de este mundo y de los deseos de la carne. Aquí las características son santidad y justicia. Somos llamados a transitar a un camino por santidad y de justicia. Está siendo llamado a un camino de santidad y de justicia. Por eso es difícil de encontrar la puerta y difícil de entrar por ella. Es difícil hallarla. Al entrar por esta puerta no quiere decir que ya estamos en el cielo. Debemos de atravesar un desierto. Otro punto, tercer punto, debes de atravesar un desierto. No quiere decir que si recibiste a Cristo todo es color de rosa y todo es chévere, como voy a empezar a ser millonario, voy
a empezar a adquirir propiedades, porque eso es lo que me trae Cristo. Pues no voy a estar enfermo, voy a ser empresario. No hay nada de malo en eso. El empresario va a perder la empresa y yo me voy a quedar con ellos. Bueno, esas mentiras nos las dijeron cuando no teníamos el mínimo conocimiento acerca de la vida cristiana. Y es que la vida cristiana tiene retos, vicisitudes y sus dificultades. No quiere decir que no vayas en algún momento a enfermarte, no quiere decir eso, pero tenemos un Dios que es sanador, aleluya, y que puede sanar tus enfermedades. No quiere decir que la muerte no te va a llegar, a todos va a llegar la muerte. Lo interesante es que tengas el boleto de Jesucristo para vida eterna. Ese es el segundo punto. ¿Sí? Entonces, las características del camino ancho es justicia y el camino angosto, justicia y santidad. Bien, debes de hacer frente día a día, enfrentar, como estás atravesando el desierto, debes de enfrentar situaciones donde tienes que resistir las tentaciones de día a día. Hay algunas cosas que van en contra de nuestra situación natural, ¿sí? Debemos de caminar en ese camino con precaución. Vamos también, en ese camino se va a pasar por muchas tribulaciones. ¿Y por qué? Bienvenido. ¿Y por qué muchas tribulaciones? Bueno, porque este es un camino que está lleno de espinas. Estamos hablando de los dos caminos, Hernando. El camino ancho que conduce a la perdición y el camino angosto, estrecho, que conduce a la salvación. En Mateo capítulo 7, en el verso 13 y 14. Allí encontramos en esos dos versículos. Bien, como decía, que al decir que es angosto nos referimos que es sinónimo en él que hay disciplina. Hay cosas que no son permitidas y decimos que es aquello lo que la palabra prohíbe, ¿verdad? Bien, al ser la puerta tan estrecha y tan angosto el camino, no es extraño que sean pocos los que la hallan y entren por él. Como decía, que hay muchos que pasan sin preocuparse la molestia de hallarlo. Pasan, pero no es que no lo miren, sí lo ven, pero no está dentro de sus prioridades. A diferencia con el otro camino, es que en el otro camino no ven ninguna necesidad de cambiar de ruta. Aquí algunos lo ven el camino y lo desprecian, ¿sí? Algunos muestran su interés en otra cosa. Voy para el gimnasio, voy a una reunión de qué sé yo, de cualquier cosa. Hoy es el día de lavar la ropa, hoy es el día de visitar a fulano que nunca lo he visitado, y en fin. Y acomodamos tantas cosas, ¿sí? Para seguir por el camino ancho. Bien. Este es el camino el cual Cristo mismo sugiere que entremos por él. Y recordemos cuando inicia la palabra que él dice, entrad por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Luego pasa a describir la puerta ancha. Pero lo primero que el Señor hace
es sugerirnos el camino, ¿verdad? El camino angosto, este camino difícil de hallar. Y bueno, todo lo que podemos pasar y vivir en el camino angosto, las consecuencias por el hecho de transitar en él y todas estas cosas nos trae una garantía. Y dice Romanos 8:18, decía el apóstol Pablo: tengo por cierto que estas aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria del reino venidero en que de nosotros ha de manifestarse. Y esta es una antelación de lo que nosotros vamos a recibir, el premio por el hecho de transitar por este camino angosto, que estas aflicciones que estamos pasando, atravesando en este camino angosto, al entrar en él, al abordarlo, al seguirlo, en el cual hay avisos en las cuales sí debo de cumplir, hay estaciones, hay paradas que debo de hacer. Ese sufrimiento y ese sometimiento de los deseos engañosos de este mundo y de los deseos de la carne, dice la palabra que en nosotros la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no se compara con este sufrimiento. Y bueno, y también allá nos dice el mismo apóstol Pablo, diga gloria a Dios conmigo, dice el mismo apóstol Pablo, dice en 2 de Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Decía yo en reunión, no en una reunión, lo decía ya pues habíamos terminado el servicio y le decía yo a los hermanos que cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, después de eso vinieron muchas pruebas durísimas, y le cuento una cosa, que las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles las he pasado con gozo y alegría. Diga gloria a Dios conmigo. Esa es la diferencia. Cuando tú transitas en este camino, tienes gozo y alegría, ¿sí? Gozo y alegría, y es ese lo que está describiendo aquí la palabra. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? No nos demoremos, punto final, no nos demoremos para entrar por esa puerta estrecha, esa puerta angosta que es un desfiladero, algo parecido a dos piedras que mientras tú tratas de entrar te rasgas, no entras de una manera sencilla. La vida y la muerte, el bien y el mal, frente a nosotros, los dos caminos y los dos destinos. Obviamente el destino haciendo alusión al sinónimo de futuro, porque es que hay una vida futura espiritual para nosotros, una vida futura después de la muerte y también en vida. Entonces el Señor nos llama a que nosotros abordemos el camino angosto, camino de la justicia, santidad, de perdón. No es fácil, como ya lo he dicho, pero es el camino que te producirá la paz,
la felicidad y te traerá la vida eterna. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque habrán personas que digan, no creo que sea el único camino. Bueno, si lees la palabra te vas a dar cuenta que es el único camino. Si estudias la palabra y conoces la vida futura acerca de Jesús, vas a aprender sobre eso. Jesús tuvo que pagar el precio en una cruz derramando su sangre para traerte el perdón. Y dice la palabra que Él pagó nuestra deuda. La puerta estrecha es aceptar a Jesucristo y recibirlo como único y suficiente Salvador. Esa es la puerta estrecha. Pero vuelvo y te repito, tampoco tiene sentido en el confesar y seguir practicando lo mismo. Y en eso nos apercibe primera de Juan 2:6. ¿Sí? Entonces, Dios te bendiga y Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y como lo dice allá adelante, dice la palabra que Él es la puerta, ¿verdad? Dice la palabra en 1 Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Puedes ponerte ahí de pie y vamos a entregar el servicio en manos del Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendecimos tu palabra, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, lo que seguirás haciendo. Gracias por la enseñanza de hoy, y que esta puerta ancha y esta puerta angosta de difícil acceso sea una motivación para todos aquellos que no han podido conocer o saber cuál es el verdadero camino, la verdadera decisión para poder hallarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a las personas que nos miran por el internet. Le bendecimos, le glorificamos. Dios le bendiga. Estamos terminando y bueno, y